Bienvenidos al templo de la sede soberana de la Orden Nuestra Cruz. Aunque sea de manera virtual, abriremos este mensaje con una invocación tal y como suele hacerse en todas las actividades rosacruces. Por ello, todos aquellos que en estos momentos se estén uniendo a mí en este mensaje, unámonos en una invocación. Dios de nuestro corazón, Dios de nuestra comprensión, suplicamos tu presencia aquí y ahora. Inunda nuestros seres con tu divino resplandor para que podamos sentir y comprender las lecciones e inspiraciones de esta hora. Que así sea. Queridos amigos, queridos hermanos y hermanas extendidos por toda la faz del mundo, la Orden Rosacruz es una hermandad. Y al decir una hermandad nos referimos en un sentido amplísimo de la palabra, de tal forma y manera que todo ser es un hermano, una hermana para un miembro de la Orden Rosacruz. Es por esta razón por la que la Orden Rosacruz quiere compartir un mensaje de esperanza, de solidaridad, de comprensión que ayuden a la humanidad doliente en estos momentos de prueba y de tribulación. Comprendemos y nos unimos a los sentimientos de todos los seres en toda parte y lugar del mundo. Sentimos y nos unificamos totalmente, pues todos somos humanos, las alegrías, las preocupaciones, las tristezas y el dolor que en estos momentos de prueba se están apoderando prácticamente de toda la humanidad. No obstante, precisamente a través de este mensaje queremos compartir, no desde un punto de vista habitual, sino desde el punto de vista de una persona que no solamente aspira a una mayor comprensión, aspira a conocer más y mejor las leyes de la naturaleza, anime a fundirse con ellas, de tal forma y manera que cumpliéndolas y llevándolas a cabo puede llevar una existencia que merezca la pena ser vivida, comprendiendo que cuando decimos una existencia que merezca ser vivida, no queremos decir una existencia que esté al margen de los sentimientos y de los afanes de todo el género humano. Todos somos humanos, y siendo todos humanos, tal y como dijo uno de los precursores de la Orden Rosacruz, me refiero al filósofo Proclo, nada de lo que es humano nos es extraño. En ese sentido, en estos momentos terribles de prueba, en los que las personas ven amenazada o sienten que su salud se encuentra resquebrajada, en estos momentos de dolor en los que muchos de nosotros hemos perdido a algún ser querido, en estos momentos de tribulación en los que no sabemos muchas veces qué es lo que va a pasar, es necesario que se transmitan sentimientos y mensajes a través de los cuales las personas abran su vida a la esperanza, pero no a una esperanza ciega, sino a la esperanza que nos permite comprender que estos momentos difíciles los vamos a sobreponer, que estos momentos difíciles no solamente los vamos a vencer, sino que además nos encontramos ante las puertas de un mundo nuevo, mejor, más perfecto, en el que viviremos de una manera más adecuada como seres humanos que somos. En ese sentido, la Orden Rosacruz tiene muchísimo que aportar para ayudar a la humanidad doliente a sobreponerse a estos momentos difíciles, como les estoy diciendo. Para ello, bastaría con que aplicáramos un poco el sentido común.
Bastaría con que viéramos las cosas de una manera mucho más completas. Sería suficiente con que algunas de las leyes que se estudian en la Orden Rosacruz, que son muy sencillas, fueran conocidas y asumidas por la humanidad para mejorar ante esta situación y, como les dije hace un momento, y eso es muy importante, aspirar y vivir en una vida que merezca la pena ser vivida. Empecemos por el principio, si les parece bien, cuando nos referimos a principios y enseñanzas rosacruces que pueden ayudarnos a vivir esa vida más perfecta y a sobreponernos a las pruebas a las que ahora mismo nos estamos enfrentando. Aquí, sobre el atril del este, desde donde los maestros rosacruces dirigen las convocaciones, los mensajes o las cámaras de instrucción, he dispuesto que hubiera algunos de los libros antiguos rosacruces que se custodian en los archivos de esta, la sede soberana de la Orden Rosacruz. En esos libros antiguos se expresan esas leyes universales a las que me estoy refiriendo ahora. La primera es que todo está interrelacionado. El ser humano no está alejado ni es diferente de lo que son todos los demás seres y de lo que es el mismo universo. De hecho, las antiguas enseñanzas herméticas, como son las enseñanzas rosacruces, nos dicen continuamente que el ser humano es un microcosmos, es un pequeño cosmos, reflejo del gran universo, del gran cosmos, con el que está integrado y a través del cual se expresa, de acuerdo con las mismas leyes entre los unos, el gran universo, y el pequeño universo que somos los seres humanos. Cuando eso lo comprendemos bien, también comprendemos que en el universo no hay nada, absolutamente nada que sea casual. Todas las cosas que existen, todas las cosas que se manifiestan, todas las circunstancias vitales por las que pasamos, tanto si las comprendemos como si no, obedecen a una razón de ser. Tienen su propósito. Los momentos difíciles por los que en estos momentos estamos pasando todos, tienen su razón de ser. Y si los comprendemos adecuadamente, venceremos las circunstancias en las que nos encontramos ahora y iremos construyendo un mundo mejor para toda la humanidad, un mundo mejor para cada uno de nosotros. ¿Acaso hay alguien que piense de que algo de lo que puede suceder en el universo, algo que puede suceder en un solo átomo siquiera, no tiene influencia sobre todo lo existente, sobre los seres humanos y sobre la humanidad en su conjunto? Todas las circunstancias, todas las situaciones son precisamente, primero, el fruto o la consecuencia de una serie de causas que han venido transmitiéndose hasta ahora. Y lo que vaya a ser de aquí en adelante también será el resultado de causas que nosotros estamos poniendo en estos momentos en acción. Tengo que empezar por decirles que somos muy afortunados. Y somos muy afortunados por muchas razones. La primera de todas es que las circunstancias actuales son inmensamente mejor que lo que eran hace un siglo, hace 2 o hace 10 años. No es esta la primera vez que la humanidad se encuentra ante un reto como el que nos encontramos ahora. A veces incluso muy fuertes, mucho más potentes esos retos de los que ahora nos encontramos, y en situaciones inmensamente más difíciles. Estamos ante una pandemia universal de graves consecuencias para la salud y para la economía, de graves consecuencias para las personas, como individuos, y para la sociedad en su conjunto.
Pero es que ¿acaso no nos acordamos, a poco que hayamos estudiado historia, o a poco que sepamos un poco de lo que ha sucedido hace unos pocos años, lo que aconteció en la humanidad? En el año 1918, hace apenas 100 años, empezó una pandemia terrible, la llamada gripe española, que se llevó por delante a más de 40 millones de personas. Era tan grave la situación que había lugares, había ciudades, había campos donde los cadáveres de aquellos que habían fallecido víctimas de esa terrible enfermedad tenían que ser recogidos en carros porque los depositaban en las calles para que los enterraran en fosas comunes. No había las condiciones higiénicas que hay hoy en día, ni mucho menos. No había las condiciones médicas, ni había los medios para poder enfrentarse a ese terrible reto que tenemos hoy en día. Somos muy afortunados si nos comparamos a solo 100 años. Pero si en vez de hablar de 100 años, hablamos de 700 u 800 años, cuando se produjo la peste bubónica, la peste negra en Europa, en la que murieron también muchos millones de personas, donde no hubo ni una sola familia que no fuera golpeada por la desgracia de tan terrible pandemia. Ahora nos podemos enfrentar a todas esas situaciones de una manera inmensamente mejor. Ha avanzado la sociedad. Los adelantos médicos son infinitamente mayores. Los medios de comunicación que nos transmiten una serie de ideas, normas, que nos ayuden a comportarnos mejor para enfrentarnos a esta terrible situación. Hemos mejorado mucho, y mucho más que mejoraremos. De esta prueba saldremos mucho mejores, pero muchísimo mejores. Pero tenemos que saber, no debemos enfrentarnos al derrotismo. No tenemos que ser personas que se abandonen a nuestra suerte. Tenemos que ser personas que nos enfrentemos a las situaciones de la vida. Hay un viejo adagio rosacruz que se estudia ya en las primeras lecciones de la orden, que dice que los seres humanos avanzan y evolucionan continuamente. ¿Oyeron bien? Avanzan y evolucionan continuamente, pero de manera alternativa, unas veces venciendo obstáculos y otras veces siendo vencidos por los obstáculos, pero siempre avanzamos, sobre todo si tenemos nuestra mente abierta para avanzar, para evolucionar, para mejorar. Es un momento difícil, ya lo sabemos, es un momento doloroso, es cierto, pero debemos encontrar un montón, muchísimas oportunidades para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestro destino, para mejorar el conjunto de la humanidad. Y eso depende única y exclusivamente de nosotros. Cuando nos enfrentamos a una experiencia que es difícil en la vida, ¿aprendemos o no aprendemos? Si no aprendemos, volveremos a repetirla hasta que volvamos a aprender. Sin embargo, cuando hemos aprendido, no solamente esa experiencia sirvió para algo bueno, no solamente esa experiencia fue muy positiva, sino que mejoramos mejor nuestra manifestación. Las circunstancias por las que estamos pasando deben servirnos para tomar conciencia, para aprender, para perfeccionarnos. Si esto es así, estaremos dando un paso de gigante como humanidad, un paso enorme como personas y como individuos, en los que mejoraremos, a pesar de las dificultades, mejoraremos nuestra vida. ¿Y por qué digo continuamente mejorar nuestra vida? Perfeccionar nuestra vida. Porque si estamos aquí, ahora, porque si estamos vivos, es por una razón, es para vivir la vida, para vivirla intensamente y para aprender a través de la experiencia. Si además
tenemos la fortuna de recibir instrucción que nos permita conocer las leyes superiores de la naturaleza, comprender que no solamente somos una parte física, sino que en nosotros brilla una chispa de la unidad, una chispa de la divinidad, que hay algo espiritual en nosotros que nos unifica con toda la eternidad, que nos unifica con lo espiritual. Entonces la existencia tiene su razón de ser, merece la pena ser vivida. Si mejoramos nuestras condiciones de vida, también estamos mejorando las situaciones que nos permiten encontrar caminos para entonarnos con la parte espiritual que hay en nosotros. Queridos amigos, queridos hermanos, la vida es eterna. Nada se pierde. Si esto lo comprendemos bien y obedece a un principio que es incluso un principio físico, según el cual nada se crea ni se destruye, solamente se transforma. Si eso lo comprendemos bien y lo aplicamos perfectamente a nuestra vida, nos encontramos con que la manera de enfrentarnos a las situaciones es muy diferente de las personas que no han llegado a comprender esto, que sienten miedo de perder su vida, mientras que el que sabe, el que asume en su interior esa gran verdad de que la vida es eterna, puede manifestarse y hacerla mejor. La vida es eterna, no se pierde, en todo caso se transforma. Los iniciados sabemos que al ser la vida eterna, la podemos manifestar, la manifestamos continuamente a través de diferentes vehículos. En cierto modo, es un poco como lo que sucede en la sociedad. Nosotros nos movemos muchas veces con vehículos, con automóviles. Quien dice automóviles, cualquier otro vehículo. Y nos movemos de un sitio a otro hasta que ese vehículo ya no sirve porque está desgastado, está averiado. Entonces dejamos ese vehículo y tomamos otro vehículo nuevo que nos permite seguir desplazándonos. En el caso de los seres humanos, en el caso de todos los seres vivos es así. La vida, lo que da esencia a la vida, nuestra parte interior espiritual, es eterna y toma los vehículos que necesita en el momento en que lo necesita, una y otra vez, se encarna una y otra vez para expresarse primero en este plano material y después llevar la experiencia adquirida al plano espiritual, siguiendo o haciendo un trabajo de naturaleza superior, un trabajo espiritual. ¿Qué queremos decir con todas estas cosas? Que si la vida es eterna, no tenemos que tener miedo a nada, absolutamente a nada. Y el miedo es precisamente, como dice una iniciación Rosacruz, el instrumento dañino que utilizan las mentes intolerantes, que utilizan los sectarios, que utilizan los dictadores para apoderarse de nosotros, para apoderarse de nuestro alma y convertirnos en esclavos a través del miedo. Pero cuando no tenemos miedo, cuando no tenemos nada que temer, ni las mentes intolerantes, ni los dictadores, ni los sectarios pueden nada contra nosotros. Y entonces podemos vivir la vida más intensamente, plenamente, porque no tenemos miedos. ¿Miedo a qué? ¿A la vida? Eso sí que es terrible, tenerle miedo a la vida. No hay que tenerle miedo a la vida. La vida está para gozarla intensamente, con todos sus sabores, en todos sus aspectos, con sus alegrías, con sus dolores, que son solamente aspectos, como les estoy diciendo, para vivirla.
gozarla intensamente. ¿A la muerte? Si la muerte es solamente un paso, es un tránsito para volver a comenzar. Cuando nacemos es como cuando nos despertamos todos los días. Nos levantamos y nos ponemos en actividad. Y por la noche nos acostamos y dormimos. Hay que descansar, hay que renovarse, para volver al día siguiente otra vez a despertarse renovados y volver otra vez a empezar nuestro trabajo o nuestra manifestación. Tenerle miedo a la muerte, pero si es descansar, si es lo mejor que nos puede pasar después de un largo momento de lucha, de tensiones, de trabajos. Hay que renovarse. La potencia divina que rige todo el universo es de una bondad tan absoluta que nos proporciona esos medios precisamente para vivir con intensidad y gozar de la existencia, tanto en el plano material como en el plano espiritual. Y esto es lo que quiere compartir con todos los seres humanos la Orden Rosaluz. La confianza, la fe de que podemos mejorar continuamente, de que las cosas que aparentemente pueden ser trabajosas realmente son oportunidades, porque al tomar conciencia mejoramos las situaciones. Si además vamos acompañados de un conocimiento, el resultado será una vida mejor, más completa. Gozaremos de lo físico, pero también sentiremos y nos integraremos en lo espiritual. Gozaremos de las sensaciones que nos proporcionan nuestros 5 sentidos y gozaremos de nuestros pensamientos, de lo intelectual, de lo artístico que nos enriquece internamente. Y por supuesto, gozaremos de la unión con el aspecto universal y espiritual que está presente aquí y ahora. Hace bastantes años hubo una frase que se popularizó de tal manera que incluso fue reproducida en una serie de televisión que fue muy famosa en su momento, que decía: la verdad está ahí fuera. Los rosaluces sabemos que la verdad está ahí fuera, es verdad, pero sobre todo la verdad está aquí dentro. Cuando sabemos entrar en nuestro interior, cuando reconocemos la verdad cuya fuente y origen está aquí dentro, también sabemos reconocer la verdad que está ahí fuera. Y no nos vemos limitados por lo que hay fuera, sino que aquello que hay fuera enriquece a lo que hay dentro, y lo que hay dentro, al expresarlo, hace que se enriquezca también aquello que está ahí fuera. La verdad está dentro, la verdad está fuera, la verdad está en todas partes. Hay una canción, creo que es de Bob Marley, que dice: abre los ojos, mira adentro. Repito, abre los ojos, mira adentro. ¿Estás satisfecho con la vida que estás viviendo? Queridos amigos, queridos hermanos, cuando abrimos nuestros ojos, y cuando digo nuestros ojos no quiero decir mirar, sino ver, en el sentido verdadero de la palabra, cuando somos capaces de hacer que nuestra mirada se vuelva a nuestro interior, la vida tiene otra dimensión. Comprendemos diferente las cosas, las aceptamos de una manera también diferente. Hay un principio fundamental y universal que es muy importante que reconozcamos, conozcamos, recordemos en estos momentos. Y es que todo lo que hay en el universo está en continuo movimiento.
en continuo cambio, en continua transformación. Todo, de un momento a otro. No de aquí a 5 minutos, no, ahora mismo. Todo está en movimiento. Lo que fue hace un segundo ya no es lo que hay ahora. Lo que hay ahora no es lo que será dentro de un segundo. La vida es como un río, como un torrente poderoso, en el que las aguas no besan 2 veces la misma orilla. Está todo moviéndose para ir al mar, para, si quieren llamarlo así, reintegrarse en el aspecto espiritual. Pero muchos de nosotros diremos, sí, todo eso está muy bien, pero ahora, yo quiero vivir ahora. Lo que vaya a venir dentro de algún tiempo, bien, está bien, pero ahora, yo quiero vivir ahora. Y lo que yo quiero vivir ahora es no tener dolor, no ver que mis seres queridos sienten dolor, no ver que mis seres queridos desaparecen en un momento difícil. Lo que yo quiero ahora no es ver que mis posibilidades mundanas para poder sobrevivir me desaparezcan porque hay un momento dificilísimo y todas las estructuras sociales parece que se derrumban. Lo que yo quiero es tener esperanza y visión que me permita saber que esto sigue hacia adelante, que seguimos avanzando y que hay muchas oportunidades delante de nosotros para mejorar. Yo ahora no quisiera dar clases de economía, pero sería muy conveniente que nosotros como personas hiciéramos un análisis de nosotros mismos, un análisis de nuestro pensamiento, un análisis de cómo ha venido siendo nuestra vida hasta ahora. Sería muy conveniente que nos fijáramos en cuáles eran nuestros hábitos hasta el día de hoy, cuáles nuestras costumbres, qué es lo que hacíamos y cómo utilizábamos nuestros recursos. Algunos dirán, no, si yo no tenía tantos recursos, pero otros sí tenían esos recursos. De hecho, si lo pensamos bien, en nuestras manos tenemos muchos recursos que muchas veces no utilizamos correctamente. Y por no utilizar correctamente, cuando llega un momento, un cambio, en el que esos recursos desaparecen, nos encontramos huérfanos, nos encontramos totalmente débiles, frágiles. No sabemos cómo reaccionar. Reflexionemos, pensemos, analicémonos a nosotros mismos. ¿Cuáles eran nuestras costumbres? ¿Cuáles eran nuestros pensamientos? ¿Cuáles eran nuestros sentimientos? ¿Cómo tratamos a todos los seres? ¿Cómo tratamos a nuestros seres queridos? ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? Exactamente lo mismo podríamos decirle a la sociedad en su conjunto. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos utilizado nuestros recursos? Después de que se pase todo esto, ¿vamos a seguir utilizando los recursos igual? ¿Los hemos malgastado? ¿Vamos a seguir haciéndolo igual? ¿Estamos confiando en lo que hacen los demás? ¿Vamos a seguir así? Lo que hacen los demás y lo que nosotros hacemos. ¿Por qué no construimos nosotros nuestros propios recursos? ¿Por qué no hacemos todo lo posible para mejorar? ¿Por qué no somos creativos? ¿Por qué le echamos la culpa a los demás? Algo empezó en tal sitio, o algo no se ha hecho bien en tal otro. Si eso lo hacemos así, nunca avanzaremos mucho. Repetiremos los mismos errores una y otra vez. Y esto mismo que está pasando ahora, tal vez de una forma un poquito diferente, será lo que pasará dentro de 20 años o dentro de 100 años. Si nosotros analizamos las cosas correctamente, producimos un proceso de rectificación en nosotros y hacemos con nuestra vida se canalice a través de esa comprensión diferente y más elevada de las cosas, entonces los retos ante los que nos encontraremos en el futuro, porque seguiremos teniendo retos, serán vistos de una manera diferente. Y esos retos los convertiremos en nuestros aliados para mejorar nuestra vida.
Es por eso, queridos amigos, que debemos ser conscientes de nosotros, de nuestras capacidades, ser conscientes de las potencialidades que nosotros tenemos, sobre todo cuando sabemos integrarnos en el conjunto universal y, siendo creativos, vivir una vida más amplia, más completa. No esperando que otros nos resuelvan los problemas, sino siendo nosotros los que pongamos de nuestra parte para que esos problemas se resuelvan. En todos los sentidos, cuando habla de una rectificación, es incluso el pedir responsabilidades a aquellos que, teniendo en sus manos el poder para ayudar y utilizar ese poder para el beneficio de la humanidad, lo han utilizado para fines propios. Hay que pedirles responsabilidades. Sí, pero la primera responsabilidad de todas es pedírnosla a nosotros mismos. Es decir, analizarnos, ver qué hacemos, cómo hemos venido llevando adelante nuestra vida, rectificando todo aquello que tenga que ser rectificado y poniéndonos en acción para saber más, para aprender y llevar adelante aquello que hemos aprendido. Vamos a dar el primer paso para rectificar, el primer paso para aprender y el primer paso para hacer lo necesario de tal forma y manera que nuestra vida empiece ya a ser diferente. Busquemos tiempo para sentirnos a nosotros mismos. Vamos a hacer una meditación, que es ese primer paso y que debes seguir continuamente. Pongámonos cómodos, tranquilos, relajémonos. Sintámonos a nosotros mismos. Sintamos nuestro cuerpo, que es lo más cercano a nosotros. Sintamos nuestros pensamientos. Sintámonos a nosotros, la esencia verdadera de lo que somos. Y permanezcamos así unos momentos. Vayamos volviendo a la conciencia habitual. Queridos amigos, hay un viejo adagio que dice que el movimiento se demuestra andando. De nada sirve este y otros mensajes inspiradores si no nos movemos, si no hacemos lo posible por aplicar y poner en práctica aquello que nos ha motivado. De nada sirven nuestros mejores pensamientos, nuestras buenas intenciones, si no hacemos que esos buenos pensamientos y esas buenas intenciones se manifiesten. Si no nos ponemos en marcha, no mejoraremos nosotros mismos, ni mejorará la sociedad en su conjunto, no mejorará la humanidad. Hay que ponerse en movimiento, hay que ponerse en marcha. Empezando por nosotros mismos. En otras ocasiones, mis queridos amigos, volveremos a hablar, estoy seguro de ello, y volveremos a compartir algunos principios de los que se conservan en la sede soberana de la Orden Nuestra Cruz, que se transmiten a los miembros de la Orden Nuestra Cruz, para beneficio de
humanidad. Pero ahora es el momento de que reflexionemos sobre algunos de los puntos que aquí hemos tratado. Para ello, les ruego que todos, juntos, con toda la fuerza de nuestra mente, con toda la potencia de nuestro corazón, nos unámonos en una invocación. Dios de nuestro corazón, creador de todos los seres vivientes en todas partes, Padre de toda la humanidad, inspíranos y danos fuerza para que a través de esa inspiración y a través de esa fuerza podamos mejorarnos a nosotros mismos y podamos ayudar a los demás a que se mejoren. Que a través de nuestra transformación ayudemos a la transformación de la sociedad de manera positiva y que a través de nuestra transformación y transformación de la sociedad se pueda transformar, mejorar y perfeccionar toda la humanidad, todos los seres vivos, todos los seres, porque en cada uno, en todos nosotros, en todos los seres, brilla una chispa de la divinidad que está ansiando manifestarse. Que así sea.